Y vamos a abrir nuestras Biblias. En Juan capítulo 9, yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Si la quieren poner en pantallas, pónganla, va a estar en otra versión, pero sigamos la historia juntos. Y vamos a leer primero los 3 primeros versículos. Y dice: mientras caminaba Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Espérenme que se me alocó esto. Ya. Perdón, alguien me cambió. Wow, ya. A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? No fue por sus pecados, esta es la respuesta de Jesús, ni tampoco por los pecados de sus padres. Contestó Jesús: nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Entonces, todos conocemos esta historia. Bueno, levante la mano quien ya ha leído esta historia antes en la Biblia de Juan capítulo 9. Creo que es bastante famosa, creo que es bastante conocida. Seguramente ya se predicó aquí anteriormente, no lo sé. Pero es una historia muy linda, con tanta sustancia que cada vez que yo la leo, creo que ahora la entiendo cada vez más profundo para mi propia vida. Entonces, veamos la historia, actuemos un poco como suelo hacer. Y está Jesús, están sus discípulos caminando por la vida cuando ven a un ciego. Y ustedes saben, creo que lo hemos platicado en las reuniones lo suficiente, pues que culturalmente alguien con semejante discapacidad ante la sociedad era un poco inservible. Ante la sociedad era bastante inútil. Y la verdad, lo único que le quedaba era estar afuera de la puerta del templo y mendigar por limosna. Era un pordiosero ante la sociedad. Entonces llegan precipitadamente, dando por sentado 2 conclusiones solamente. Los discípulos llegan y dicen: bueno, ¿él por qué está así? ¿Quién tiene la culpa? ¿Él o sus papás? En sus cabezas tal vez no había espacio para que hubiera una tercera opción ante la mano de Dios en medio de la discapacidad de este ciego. Entonces mi corazón y mi actitud se parecía un poquito a la de los discípulos en primera instancia y dijeron: yo ya sé, es una de 2 cosas, o él pecó o sus padres pecaron. ¿Y cuántas veces en las circunstancias de la vida nosotros no arrojamos respuestas y conclusiones simplistas ante los problemas, dificultades o adversidades que enfrentamos y decimos: no es de Dios? Como si verdaderamente supiéramos si es de Dios o no. No, es porque pecaste. Entonces, entramos en conclusiones muy rápido. Entramos en resumen muy rápido en decidir cuál fue la raíz de mis problemas, cuál fue la raíz de las cosas, y no le damos espacio a la palabra de Dios y no indagamos en la presencia y en la palabra de Dios para preguntarnos verdaderamente: Dios, ¿tú por qué permites esto que estoy viviendo? ¿Cuántos han pasado alguna vez una dificultad? Creo que todos. Hay niveles de dificultades. Hay dificultades que uno puede sobrellevar hasta con una sonrisa, ¿sí o no? No, todo bien, feliz de la vida aquí. Hay dificultades que se notan en la amargura de nuestro rostro. ¿Qué tienes? Nada. Unas cosas ahí, pero nada. No, cuéntame, ¿qué tienes? No, todo bien, yo estoy bien, estoy un poquito cansado. Solo es eso, creo que no he dormido. Pero hay otras que nos derrumban y nos dejan tirados como pordioseros, como la del ciego, ¿sí o no? Y solo nos queda esperar por un milagro. Porque por más que el ciego quisiera a la Kazam, Mickey Mouse, o cómo es la de Mickey Mouse, cuando la mosquirherramienta misteriosa no le iba a servir al ciego. Entonces,
Volvamos al lado de los discípulos. Los discípulos le preguntan, bueno, pero este compa, ¿qué hizo? Y realmente Jesús le dice, no fue por sus pecados, ni tampoco por el de sus padres. Sus conclusiones son erróneas. El ciego nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Entonces, todo lo que rodea este milagro es profundamente intenso e increíble a lo largo de esta historia. Jesús dice, ni lo que tú crees, ni lo que tú crees es porque yo permito esto. Sino que muchas veces yo permito que este nazca ciego, o que este se tropiece, o que este pase un momento un poco gris en su vida, para una cosa, que en medio de su oscuridad vean la luz más admirable de todas. Porque a veces la mejor manera de predicar a Jesús no es cuando todas las cosas nos están saliendo súper duper. Y esto ya nos los han predicado muchas veces. Y que la mejor manera de predicar a Jesús no es cuando todo anda bien y gloria a Dios, porque es fácil decir gloria a Dios cuando todo me está yendo bien. Sino que Dios permite estos momentos para probar nuestro corazón, pero para predicarle a otros a través de nuestra reacción. Porque más adelante vamos a ver la historia, cómo el ciego es sanado. Spoiler, es sanado. Si no conocían la historia. Pero realmente solo tienen que leer el título y es Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento. O sea, ahí en el título ya saben, es como en un episodio de Drake y Josh. ¿Han visto Drake y Josh? Cuando dicen, hoy vamos a descubrir si el aguacate es fruta o verdura. Es una fruta, ¿no? ¿Sí vieron ese episodio? Ok, lo mismo pasa acá. Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento. Y todo lo que acontece alrededor, tanto para la vida del ciego, yo quiero que hagan un paralelo entre la vida del ciego y todas las personas que lo rodean. Pero entonces brinquemos a la parte del milagro, versículo 6, y dice, luego, bueno, dice Jesús, versículo 5, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Entonces, esta es una historia increíble. Continuemos leyendo, versículo 8. Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban, ¿no es este el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí, otros decían, no, solo se parece. Pero el mendigo seguía diciendo que sí, soy yo. Le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Él les dijo, el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Y entonces fui, me lavé, y entre símbolos de exclamación dijo, ahora puedo ver. Qué increíble milagro. Entonces, vamos a brincar, versículo 13. Lo llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego porque era el día de descanso. Cuando Jesús hizo el lodo, lo sanó. Los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y le respondió, él puso lodo sobre mis ojos y cuando me lavé pude ver. Les volvió a contar la historia a los fariseos y esto es lo último que vamos a leer hasta ahora. Y dice, algunos fariseos decían, este tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso. Y otros decían, pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos. Entonces, vemos cómo la luz de Jesús afecta profundamente todo lo que la rodea. Porque cuando uno pasa de ser ciego a poder ver, y ahora hablemos de nuestra vida espiritual. Cuando muchas veces nosotros éramos ciegos a nuestra propia maldad, ciegos a nuestro propio pecado, ciegos a nuestra propia inmundicia, ciegos a nuestras tonterías.
¿Cuántas veces nosotros no nos damos cuenta del impacto que tiene el evangelio verdaderamente? Porque este hombre pudo ver. Y nosotros simplemente nos podríamos detener, sí, Jesús sanó a un ciego, volvernos indiferentes y no entender el poder de este acontecimiento. Pero es que no solamente sanó a un ciego, no solamente hizo polvo de hadas, chao, y se fue. Primero, seamos realistas, le cambió la vida para siempre a una persona. Ustedes nunca van a entender lo que para un ciego significa ver. Porque todos, espero que todos, creo que todos más bien, pueden ver. Unos más que otros, la verdad, pero pueden ver. Entonces nunca van a entender el regalo que es de ver nada a poder, de un momento a otro. Yo creo que los colores, las caras, todo fue un shock intenso que él tuvo que digerir. Sin embargo, ¿qué pasó inmediatamente? El hombre recibe el milagro de Jesús y la gente lo empieza a perseguir. Y empieza un interrogatorio que él no se buscó. ¿Y cuántas veces no se parece eso a nuestras vidas como cristianos cuando decimos, sí, ya me voy a aplicar, esta vez es la verdadera, Dios te prometo, ¡mua! Esta es. Salimos como un ciego que puede otra vez ver. Pisa la vida real. ¡Pum! No es nada de lo que esperaba. Porque yo en algún punto leyendo esta historia como la estaba leyendo, yo decía, yo de ciego hubiera preferido quedarme ciego. La gente, es él, que sí soy yo. Bueno, eres tú, vamos con los fariseos, ven para acá. Yo no sé cuánto tiempo pasó entre historia e historia. Pero entonces los fariseos empiezan a decir, ¿quién te sanó? Y yo creo que todos saben la historia de los fariseos. Porque ellos eran los que eran, si no de tarea pueden investigarlo. Pero tenían mucho poder. Y eran personas verdaderamente crueles, verdaderamente secas, verdaderamente como una mano de piedra o un mazo. ¡Pam! No mercy. Se hace o chao. Entonces les empiezan a preguntar, o más bien los fariseos empiezan a preguntarle al ciego, ¿qué pasó? Cuéntanos, Jesús, al que llaman Jesús, Él me sanó. Y en medio de todos los cuestionamientos hay algo increíble, cosa que nosotros tenemos que aprender de un ciego que llevaba 5 minutos de conocer a Jesús, y es, nunca le negó. Nunca le negó, aún en sus momentos más intensos de persecución en un solo capítulo, nunca le negó. Sino que a donde iba causaba estragos, para bien o para mal, pero que el nombre de Jesús sea anunciado. Entonces el ciego le preguntan sus amigos, sus conocidos, ciego, ¿eres tú ciego? Sí, era el ex ciego, porque ya no soy ciego. Wow, ¿quién te sanó? Jesús me sanó. Oh, Jesús te sanó, pero hoy es el día de descanso. Sí, vamos con los fariseos. Ok. Los fariseos, hey, ¿quién te sanó? Jesús me sanó. Puso lodo en mis ojos y ahora veo. Y por donde quiera que veamos la historia, el nombre de Jesús era predicado directamente o indirectamente. Pero cuando la luz de Cristo está en mi vida, el impacto que tiene que haber no solamente es si abro la boca, sino que mi vida testifique verdaderamente de que la luz de Cristo es lo que ilumina mi vida. Hablamos de ser luz, hablamos de ser sal, hablamos de ser luz en medio de la oscuridad. Pero verdaderamente la luz de Cristo, y esto era lo que a mí más me confrontaba cuando leía una historia que he leído 30,000 veces. Verdaderamente la luz de Cristo permea todas las áreas de mi vida. O segmento mi relación con Dios a lo que quiero entregarle y lo que no quiero dejar.
Porque para el ciego hubiera fácilmente vuelto ciego y creado una nueva vida en Uganda. Y ya. Se escapa de donde estaba, se viaja a África, viaja a Uganda. ¿Por qué Uganda? Se me ocurrió. Y nadie lo molesta. Nadie sabe que él antes era ciego. No tiene que testificar de nadie. Se puede evitar la fatiga. Pero lo que él, literalmente, con sus propios ojos pudo sentir y ver, la persecución no se lo va a quitar. Porque su milagro fue más poderoso que las presiones que lo rodeaban. Y todos hemos experimentado en Jesús el milagro más grande. El milagro que es mayor a recibir 1.000.000 de pesos, que a nadie le vendrían mal. Bueno, la verdad, a muchos de nosotros nos vendría mal. Y ya experimentamos el mejor regalo, el mejor milagro, que es justamente en nuestra vida espiritual lo que recibió el ciego físicamente. Y es ser iluminados por la luz de Cristo, para que ahora ya no andemos más en oscuridad, sino como discípulos podemos ir e imitar y compartir y crecer en su luz admirable. Entonces continuamos leyendo la historia. Y los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido. Luego los fariseos volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego. Y le preguntan, ¿qué opinas del hombre que te sanó? Creo que debe ser un profeta, contestó el hombre. Aún así, los líderes judíos se negaban a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver. Así que llamaron a sus padres. Entonces, pobre ciego, que ya hasta los papás le trajeron. O sea, yo creo que el man dijo, ven, pero, o sea, yo pedí una monedita y ahora me gané un problemón. Y muchas veces así se ve la bendición de Dios. Se siente como una presión. Se siente como, Dios, no voy a poder, es difícil. Pero esa es la clave y la belleza de perseverar. Y vamos a ver cómo se desenlaza y cómo se desarrolla esta historia. Pero entonces dice, ¿este es tu hijo?, le preguntaron. ¿Es verdad que nació ciego? Sí, es cierto. Sí es cierto. ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron, sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ellos sí nos iban a meter en los problemas del hijo. Y dijo, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver, ni quién lo sanó, así que no me metan en problemas. El niño ya está grande, él ya se puede limpiar la cola solito, entonces pregúntenselo a él. Ya tiene edad para hablar por sí mismo. Y los padres dijeron esto por miedo a los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Entonces dice, los fariseos empiezan a blasfemar el nombre de Jesús, dicen que Jesús es un pecador, pero el ciego responde de una manera muy atrevida. Yo no sé si él es un pecador, respondió el hombre, pero yo sé que antes yo era ciego y ahora puedo ver. ¿Y cuántas veces nosotros no caemos tan rápido? O más bien, ¿con cuánta facilidad nosotros no caemos ante el primer argumento barato que nos arroja este mundo, que nos arroja X situación, que nos arroja X adversidad? Pero les voy a decir una cosa bien increíble. Y es que yo creo que una de las marcas, hay muchas, pero una de las marcas más profundas y testimonios y argumentos más profundos del evangelio en una vida es la vida misma. ¿Por qué? Porque a mí nadie me puede decir que esta agua es coca, porque yo sé que esto es agua, ¿sí o no? Nadie me puede decir que esta agua es un Mundet rojo, porque evidentemente no es un Mundet rojo. Es innegable para mí. Por más que me digas, mira, anatómica y molecularmente, esto,
Entonces el man dijo, miren, yo no sé todo lo que ustedes saben tal vez, pero una cosa sí sé, el man me sanó y ahora puedo ver. Y ustedes no tienen que tener las respuestas de todo. Y muchas veces vivimos afanados en tener la respuesta de todo, tratar de responder todo, cuando el testimonio más grande del Evangelio es nuestra propia vida. Ok, tú puedes decir muchas cosas, pero ¿cómo quitas lo que Jesús hizo en mí? Y cuando olvidamos esta verdad, es como si quitaran uno de los pilares esenciales para nuestro caminar con Dios. Y tener presente lo que Jesús hizo, o más bien mi antes de Cristo y mi después de Cristo, es una predicación bien fuerte para que nosotros sigamos caminando en nuestra vida. Pero si no es lo suficientemente fuerte, es porque seguramente no han hecho cambios radicales en su manera de vivir. Si no es lo suficientemente fuerte para como el ciego, decir, miren, yo no sé, ustedes saben mucho, pero este man me sanó, punto. Si ustedes no tienen la convicción para hablar del Evangelio de esa manera, es que tal vez el Evangelio no es tan real en su vida como dicen que es. Y continúa la historia y se pone aún más tenso y se desespera el pobre hombre ciego que ya no es ciego. Y dice, miren, símbolos de exclamación, exclamó el hombre. Les dije una vez, ¿acaso no me escucharon? ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Acaso ustedes también quieren ser su discípulo? Dios mío, ese man tenía unos pantalones del tamaño de este auditorio. Ustedes, les voy a dar contexto porque siento que no entienden la gravedad del asunto frente a los fariseos. Entre el último libro del Antiguo Testamento y el primer libro del Nuevo Testamento, o sea, entre el Antiguo y el Nuevo, hubo un periodo que se llamaron los años silenciosos. Los años silenciosos duraron 400 años aproximadamente. En estos 400 años se llamaron los años silenciosos porque fueron años donde no se levantó profeta. ¿Listo? Entonces hubo un grupo de personas que se dedicaron a preservar la ley de Dios, la ley de Moisés, y la guardaron de generación en generación, en generación, en generación, en generación, en generación. 400 años son un chorro de generaciones, punto. O sea, yo no creo que aquí ustedes puedan trazar 400 años atrás su historia. Y si lo pueden hacer, wow, mis respetos. Entonces, el grupo de fariseos eran los que preservaban la ley de Moisés. Y así surgió. Entonces, cuando nace el Mesías, cuando nace Jesús, ellos dijeron, uy, nosotros hemos edificado bastante autoridad, porque somos los únicos que conocemos la ley. Se parece mucho a lo que sucedió con la iglesia romana un poquito, pero para que se den una idea. Entonces, a este tipo de gente que tenía el poder de expulsar o no a la gente de la sociedad, básicamente de la época, hizo un comentario bastante atrevido. Este hombre que acababa de ser sano, que acababa de ver a Jesús con sus propios ojos. Pero el hecho de que él pudiera ver a Jesús con sus propios ojos fue suficiente para él, para que dijera unas palabras que lo podían matar, expulsar, perseguir, desaparecer. Porque por menos habían muerto más en la historia de la Biblia. Pero entonces dice, miren, exclamó el hombre, ya les dije una vez y no me escucharon. ¿Por qué quieren que se lo repita de nuevo? Entonces, continúa diciendo, entonces, ¿para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Quieren ustedes seguirlo también? Es como si le hubieran dado una cachetada. Eso y una cachetada a un fariseo era prácticamente lo mismo. Hablarle de Jesús a un fariseo, cuando capítulos y versículos anteriores oímos que este hombre Jesús era un pecador, obviamente no, pero ya estaban blasfemando el nombre de Jesús y lo estaban presionando para que no testificara. Y este man empieza a evangelizar, un poco sarcástico tal vez, pero atrevidamente predica el nombre de Jesús y dice, ¿ustedes también lo quieren seguir? Adelante, bien puedan. Pero entonces no les gustó a estos hombres. Y dice así, entonces ellos lo insultaron
y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. ¿Ven? Ellos conservaban la ley mosaica. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene este hombre. Y entonces yo creo que este man dijo, bueno, ya untado el dedo, untada la mano. Ya la regué, la voy a regar chido. La regué entre comillas. Y dice, qué cosa tan extraña. Bueno, yo así leo la Biblia. Yo no sé si él habló así o estaba temblando o lo decía con mucha autoridad. Yo le estoy agregando énfasis no canónico, o sea, no de la Biblia, porque así yo leo la Biblia. ¿Qué cosa tan extraña?, respondió el hombre. A mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera lo pueden ver. Ustedes ni siquiera saben de dónde viene este hombre. Yo llevo 5 minutos viendo y tengo mejor vista que todos ustedes. Y a mí eso me confronta muchísimo, porque Dios usa estos medios, los más sencillos, los que quiebran nuestra arrogancia, los que quiebran nuestro orgullo, los que quiebran la estatua que nosotros nos hacemos a nosotros mismos de intelecto, de conocimiento, y usa las cosas más sencillas para quebrarnos. Pero me confrontó profundamente porque se pareció mucho al momento que el ciego tuvo con los fariseos y fue, Dios a mí me sanó los ojos hace 5 minutos. Y ustedes que llevan una vida entera, generación tras generación, preservando la ley, no lo ven. Creo que lo están haciendo mal. En otras palabras, hay que agregarle énfasis. En inglés hay una increíble versión que se llama la versión amplificada de la Biblia y agrega paréntesis en comentarios o sea, como para agregar mucho más contexto. Pero verdaderamente a mí este pasaje fue como rayos. Y así como Dios usó un ciego para abrirle los ojos a muchos que no eran ciegos, Dios usa los medios menos esperados para abrirnos los ojos a nosotros y hacernos entender que no somos todo lo que creemos ser, no somos la gran cosa, sino que tanto el ciego como el fariseo, como mi hermana Cami, como yo, todos necesitamos que la luz de Cristo ilumine nuestros corazones de carne, chuecos y tendientes al pecado. Y cuando olvidamos esa verdad, qué peligro. Qué peligro. Porque es como ir a la guerra sin pistola. Es como ir a la guerra sin equipaje. Porque yo no puedo pretender ser luz si la luz de Cristo no ilumina primeramente mi vida. Y ustedes no pueden pretender ser cristianos, como yo lo he predicado 1.000.000 de veces, ser cristianos sin Cristo. Pero muchas veces venimos a la iglesia a todo menos a recibir de Cristo. Entonces, empieza y continúa argumentando el ciego y dice, desde el principio del mundo nadie había podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de Dios, no habría podido hacerlo. Y qué feo y qué cuán duro el corazón de los fariseos. Porque dice, en vez de reconocer su error, dijeron, tú naciste pecador hasta la médula. ¿Acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y lo echaron de la sinagoga. Entonces, está increíble esta historia y hasta aquí vamos a leer. Si ustedes quieren continuar estudiándolo, todavía sigue un fragmento increíble del capítulo. Pero saben, como cristianos o como personas que vienen a la iglesia, nosotros decidimos
¿cómo conocemos a Cristo? Él se acerca a nosotros. Así como se acercó muchas veces a los fariseos que no lo recibieron, así como se acercó al ciego, así como se acercó a los discípulos, así como se acercó a 1 millón de personas. Pero nosotros decidimos cómo queremos conocer a Jesús. ¿Y cómo quieren que la luz de Cristo ilumine su vida? Y hay un ejemplo que yo siempre doy cuando predico una de las charlas del encuentro. Y creo que yo he dado acá. Pero uno conoce la cercanía que tiene hacia otra persona según cómo se refiere a esa persona. Y lo prediqué, sí o no, en el encuentro, creo que en el encuentro en el que fui. Pero aplica para este mensaje también, digamos, la cercanía más grande que uno puede tener es con sus papás, porque es un grupo exclusivo de personas que me llaman hijo. Nadie más me puede llamar hijo verdaderamente. Los que no me conocen y si yo voy al seguro me van a decir Juan Esteban Salamanca Martínez, porque les vale gorro quién soy. Simplemente quieren tachar un nombre de una lista. Y de la misma manera aquí vemos 3 maneras en las que las personas conocieron a Jesús en este capítulo. Los que lo conocieron por nombre y ya está. Y aún adentro de la iglesia hay gente que conoce a Jesús por nombre y ya está. Jesús, por ahí anda, al que llaman Jesús. Pero también están aquellos que lo conocían por lo que hacía, pero no por lo que hizo en ellos, sino por lo que habían visto en los demás, y lo llamaban profeta. Pero aquellos que le siguieron, lo llamaron maestro, lo llamaron líder, lo llamaron rabí. Y esos son los que Jesús llama discípulos. Y creo que también esto ya lo he compartido antes. Pero Jesús es bien claro en la distinción de los círculos que hace. Está la multitud, están los discípulos, están los apóstoles, están los amigos de Jesús. ¿Y a la multitud? Y hoy vamos a hablar entre la diferencia entre la multitud y el discípulo. A la multitud les predicaba el evangelio para que no dijeran que no sabían qué era el evangelio. Pero con los discípulos, él andaba. Y la predicación más grande no eran los sermones, sino que era el ejemplo que él les daba, porque le seguían. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que venimos a la iglesia y somos como la multitud que oye, le entra por un oído y le sale por el otro. Con facilidad me quedo jetón en la reunión, con facilidad me vale gorro y llego tarde. Porque soy de la multitud, no pasa nada. No pasa nada si hoy vengo, si mañana no vengo, si hoy estoy en la reunión, si pasado mañana no estoy, si hoy voy a esta iglesia, si mañana me voy de fiesta. No hay una relación profunda. Entonces lo puedo dar por sentado. Pero un discípulo seguía a Cristo y ese es el llamado que por lo menos a mi vida Dios me hacía. Y me dice a través de esta palabra: oye Juan, eres bastante ciego para ser alguien que nació con los 2 ojos. Oye Juan, estás bastante tronco para leer esto 80,000 veces y no ver lo que yo quería enseñarte. Entonces muchas veces Dios, ¿por qué permite un momento difícil? Para abrir sus ojos y para que le sigan. Y vemos todo un proceso de universidad de la vida, ganar, consolidar, discipular y enviar de un ciego en un capítulo. Teníamos concluido, pero ve a Jesús, conoce a Jesús, lo persiguen, lo rechazan. Bueno, por lo menos tiene una familia bastante indiferente. Dudan de él, no le creen. Pero en medio de todo él se mantuvo firme. Pero en medio de todo él no desmayó.
Porque la realidad de Cristo en su vida era más real que cualquier otra cosa y argumento que le pudieran arrojar. Y esa es la pregunta con la que yo quiero concluir hoy. ¿Es la luz de Cristo la luz que penetra más fuertemente en sus vidas? ¿O están dando por sentado cosas que no deberían estar por sentado en sus vidas? Cosas tan sencillas como esta reunión. Verdaderamente, cosas tan sencillas como su célula, si son líderes, o la célula a la que asisten, si son discípulos. Cosas tan sencillas como su manera de hablar. Porque como les dije al principio, este ciego le predicó a gente con palabras y no con palabras. Porque la luz de Cristo en él resplandecía tan fuertemente que en muchos escenarios él no tenía que hablar. Es la luz de Cristo lo suficientemente radiante para que ustedes simplemente con su manera de vivir reflejen a Dios. Pero nosotros como jóvenes no podemos crear la cultura con la que crecieron nuestros papás, nuestros abuelos de la Iglesia Católica. Porque realmente, en esencia, creció rápidamente una generación no devota a una religión que decían profesar. Y nosotros estamos siguiendo la misma historia. Le decimos venir a la iglesia, nos sentimos bonito cuando cantamos las canciones. Ay Jesús, ay Dios mío, ven y lléname. Brincamos, sudamos, nos abrazamos, hacemos amigos. Pero por un momento piense, ¿dónde está Cristo en todo lo que yo hago? Y si su luz, ¿qué resplandece más fuertemente? ¿Su vida, su voluntad o Cristo? Porque en mi pensamiento de, ay, yo no estoy listo para la reunión de jóvenes, hubo una esencia sumamente podrida, una raíz y un fruto sumamente chueco. Y es pensar que yo sé lo que Dios puede hacer. Dios no me va a hablar en Juan 9. Dios no me va a usar en esta reunión. Dios no tiene una solución para mis problemas. Dios, si Dios fuera Dios, pero por... Perdón. Pero con esa simple frase nosotros nos ponemos por encima de Dios. Y gracias a Dios, como siempre lo digo, por Dios, porque Él tiene las mejores maneras de quebrarnos nuestras piernas y dejarnos de rodillas y mostrarnos nuestra pequeñez comparado a su magnitud. Y cantamos esta canción al inicio y por eso me gustó como el ambiente de toda la alabanza realmente. Porque hay cosas que de verdad yo no paro de cantar en mi tiempo devocional. Hay veces que yo no paro de cantar algo hasta que en mi corazón no sea una verdad. Y hay momentos donde yo estoy cantando o estoy orando en mi devocional y digo, Dios, solo estoy repitiendo, pero perdóname porque sé que esto que estoy diciendo con una melodía hermosa no es verdad. Y el ciego tuvo algo que nosotros necesitamos: sencillez. Sus respuestas fueron muy sencillas, pero tan poderosas que hicieron temblar a los fariseos. Ustedes no vieron un argumento teológico en 17 partes, 3 volúmenes, sino que vieron un hombre que dijo, bueno, yo no sé lo que ustedes están diciendo, pero yo sé lo que Jesús hizo en mí. Y ustedes, ni ustedes me lo van a quitar.
Y él empezó diciéndole profeta y terminaron llamándolo a él su discípulo. Qué increíble historia, qué increíble desarrollo. Porque es el deber ser de mi relación con Dios. Todos iniciamos de algún modo. Muchos inician en la multitud para después pasar a ser discípulos. Muchos inician a conocerlo por nombre para después conocerlo por lo que hace y para después seguirlo hasta el último de sus días. Pero ustedes y nosotros muchas veces olvidamos esta verdad y simplemente, cómodamente, formamos nuestro propio evangelio que no nos lleva a ninguna parte.